Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Vázquez, estudiante de Física 2 de la carrera de Ingeniería Petroquímica en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. El tema que les traigo hoy es el diseño y construcción de un generador de Van de Graaff. Primeramente veremos unos conceptos de lo que implica el generador de Van de Graaff. Primeramente, la electricidad. Es una forma invisible de energía que produce como resultado la existencia de unas diminutas partículas llamadas electrones libres en los átomos de ciertos materiales o sustancias. Como podemos ver aquí en la imagen, el relámpago es un generador natural de corriente eléctrica. Electrostática. Es el área de la física que se encarga de estudiar fenómenos asociados a cargas eléctricas en reposo. Se entiende de esta manera que la electrostática abarcará el estudio de aquellas partículas sin movimiento. La electrostática es un punto de partida para el estudio del fenómeno de la electricidad. Su control por parte del hombre y, por cierto, es la base de numerosas aplicaciones científicas y tecnológicas. Cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad física propia de las partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellas. De este modo se puede entender que todos los átomos serán poseedores de carga y por lo tanto sus partículas por medio de la atracción o repulsión de carga serán generadores de cargas eléctricas que a su vez generarán campos electromagnéticos a su alrededor. Ley de atracción y repulsión. Ley de repulsión. Las fuerzas electroestáticas entre cargas de igual signo se repelen. De esto se entiende que la repulsión de cargas existirá cuando las cargas que tengan el mismo signo o polaridad. Ley de atracción. Las fuerzas electrostáticas entre cargas de diferentes signos se atraen. De esta manera, pues podemos entender que la atracción existe cuando las cargas eléctricas tienen signo o polaridad contraria. Ley de Coulomb. Existe una fuerza entre dos cargas directamente proporcional a las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de las distancias que los separa. Campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región alrededor de un objeto cargado, cuando otro objeto también cargado y llamado carga de prueba entra en esta región de campo eléctrico, una fuerza actúa sobre él. Conductores dieléctricos y semiconductores. Conductores. Se puede definir como conductor eléctrico aquel componente de un sistema capaz de permitir el paso continuo de una corriente eléctrica cuando es sometido a una diferencia de potencial entre dos puntos. Semiconductores. Los semiconductores son elementos que contienen conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de un buen aislante. Con esto podemos definir que los semiconductores son aquellos que permitirán el transporte de energía de forma media, es decir, no de una manera completa como un conductor, pero tampoco de forma nula como un aislante. Dieléctrico. Un aislante eléctrico o dieléctrico es un material que impide el paso de la electricidad, es decir, un aislante es aquel en el cuya conductividad es baja o nula. Generador de Van de Graaff. Un generador de Van de Graaff es un artefacto que crea diferencias de potencial o tensiones, produciendo por ello grandes voltajes. De esta manera podemos definir al generador de Van de Graaff como un generador de voltaje en grandes cantidades. Los materiales a utilizarse para este proyecto son un motor de licuadora, tablas, tubos PVC, dos tuercas,
teflón, gamuza, Fomix, rodamientos, ollas de aluminio, alambre de cobre sólido. También utilizaremos alambre de cobre flexible, pegamento de 2 componentes, estaño, cautín, alicate, estilete, taipe, clavos, piola, un multímetro y silicón en barra. Vamos a realizar un tipo de eje de este tipo. Para esto necesitaremos un perno y 2 rodamientos. Lo colocaremos de esta manera y lo soldaremos con suelda TIG para que no se mueva. De este tipo utilizaremos 2, uno para colocar al extremo superior y al extremo inferior del tubo. A uno de estos le colocaremos teflón y al otro gamuza. Para hacer el rodillo vamos a colocar un rulimán en un perno y lo vamos a envolver de teflón. Ahora realizaremos unos agujeros de este tamaño por ambos lados y también en la parte superior. Aquí van a ir nuestros ejes, el uno de teflón y el otro de gamuza. Colocaremos nuestra banda de Fomix para que sirva de movimiento y ahí colocaremos los ejes. Ahora procedemos a colocar nuestro motor. Está soldado esta parte del rodamiento junto con el motor. Luego procedemos a hacer un agujero en esta parte, entrando así el cobre para que actúe como una escobilla en la parte de adentro de la banda. Luego la extensión otra del cobre la amarraremos a un clavo de tierra. Luego procederemos a colocar esta escobilla en la parte superior para que choquen en forma de escobilla la parte de aquí con la cinta y la parte de acá arriba con esta otra olla de aluminio. Bien, ahora para realizar nuestros cálculos tenemos la configuración de datos que vendremos a tomar los datos de los voltajes en 5 voltajes, la distancia de la chispa y aquí tenemos el promedio. También tenemos la esfera que vendría a ser nuestra olla, que es de 18 centímetros de diámetro, que pasado en metros sería 0.18 metros. El radio viene siendo de 9 centímetros y por ende en metros 0.09 metros. La distancia de la chispa vemos que es de 0.048 metros. Para obtener la carga utilizamos el promedio de las 5 mediciones de voltaje, de epsilon sub 0, que es el coeficiente de permeabilidad, Q, que es la carga en coulombs. Y tenemos que la carga viene siendo 2.3692 por 10 a la menos 10 coulombs. Esto una vez de haber reemplazado todos los datos anteriormente mencionados. Tenemos que el campo eléctrico, tenemos que esta es su ecuación y reemplazando ya los datos que tuvimos anteriormente, tenemos que el campo eléctrico es de 924.6260 newtons sobre coulombs. Tenemos también que sacar nuestra capacitancia, que la fórmula es la carga sobre el voltaje y nos da una capacitancia de 1.0009 por 10 a la menos 11 coulombs sobre el voltaje. También tenemos para nuestro flujo eléctrico, el cual ocuparemos el campo eléctrico y el área de la esfera. Y por tanto, para el flujo eléctrico nos da un valor de 23.5289 newton por metro cuadrado sobre coulombs.
Conclusiones. Se logró determinar que las variables físicas que intervienen en el funcionamiento del generador son cargas eléctricas, cuantización de cargas, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Esto mediante la construcción de un generador con un voltaje máximo de 20 voltios. En conclusión, el generador de Van de Graaff es un generador de corriente constante, mientras que el motor es un generador de voltaje constante, lo que ocasiona un cambio de intensidad. En sí, podemos decir que la electricidad estática se da cuando se ponen en contacto dos materiales no conductores. Se comprobó que sí se puede generar voltaje a partir de la fricción, pero no todos los materiales son capaces de generar. Si colocamos dos rodillos de la misma carga, el efecto no dará resultados. Se obtuvo voltajes superiores a 20 voltios por el material que está hecha la banda de transportación de cargas, en este caso es el FOMIX. Recomendaciones: no utilizar metales porque se pierde la energía. El envase a utilizar como almacenador tiene que ser netamente de aluminio. Hacer escobillas de materiales que sean buenos conductores de electricidad. No utilizar bandas demasiado gruesas. Bibliografías. Muchas gracias.